¿Sabes cuál es la diferencia entre prótesis e implante? Aquí está el doctor Luis Cayupe, especialista en rehabilitación oral, en el cual le vamos a hacer toda una serie de preguntas para que puedas despejar todas tus dudas. Bienvenidos todos, bienvenidos el doctor Luis, y vamos a empezar con la primera pregunta. Doctor Luis, ¿cuál es la diferencia entre prótesis e implante? Bueno, doctor, muchas gracias por su invitación. Y ya que esta pregunta es muy recurrente entre los pacientes, lo importante que debemos saber es que el diente se divide en dos partes. Una es la corona y otra es la raíz. Entonces, la diferencia que hay entre estos dos tratamientos es que la prótesis dental reemplaza a la corona, mientras que el implante reemplaza a la raíz que va enterrada dentro del hueso y la encía. Entonces, doctor Luis, ¿en qué ocasiones recomendaríamos el uso de un implante o una prótesis dental? Mira, doctor, en todos los casos donde el paciente ha perdido un diente, la primera opción de tratamiento es colocarse un implante dental, ya que una prótesis sobre implante va a ser mucho más duradero que una prótesis convencional. Pero antes, el paciente tiene que pasar por un proceso de evaluación, donde clínicamente y radiográficamente se va a determinar si este paciente es apto. En caso no sea apto, otras opciones que también son muy buenas son las prótesis convencionales. Ok, entonces queremos decir de que si perdemos un diente, ¿no? Tenemos dos opciones, ¿no? Por un lado, una prótesis, que es un elemento artificial que va encima o apoyado en otros dientes, y un implante que va en el mismo hueso. Así es. ¿No es cierto? Así es. Bien, vamos a ver otra pregunta. ¿La colocación de un implante dental es doloroso? La colocación de un implante dental en sí no es doloroso, ya que el paciente va a estar anestesiado en todo momento durante la intervención quirúrgica, pero el paciente va a sentir unas leves molestias durante 2 días después de la cirugía, ¿no? Pero después el tratamiento es sin dolor, el paciente va a ser asintomático y va a estar muy tranquilo. ¿Cada cuánto tiempo debería acercarse el paciente para sus controles o mantenimientos, ya sea en el caso de prótesis o implantes? En realidad, en el caso de las prótesis convencionales, el paciente, una vez que se le instale los tratamientos, el paciente tiene que venir por lo menos 4 veces seguidas, ¿no? Para que pase por un proceso de adaptación y no tenga ninguna molestia. En el caso de los implantes, el paciente tiene que venir cada 6 meses a realizarse un mantenimiento del implante, ¿no? Se retira la prótesis que tenga, ya sea unitaria o sea múltiple, y se hace una limpieza de los implantes, luego se vuelve a poner la prótesis y el paciente se va a casa tranquilo. De esa manera garantizamos que tanto las prótesis convencionales con sus controles sean mucho más duraderos y las prótesis sobre implantes también no tengan ningún problema. Entonces, aún así, sea cualquiera de los dos, el paciente siempre debe tener un mantenimiento, ¿no? No es simplemente colocárselo y ya olvidarse, sino siempre hay que tener un cuidado especial, especialmente la limpieza, en ambos, ¿no? Porque si no, podrían fracasar a largo plazo. Por supuesto, sí, el paciente tiene que siempre venir a sus controles. Nosotros no damos esas citas de controles porque queramos, ¿no? Esos controles tienen que ser seguidos, tenemos que darle seguimiento a los pacientes. De esa manera nosotros garantizamos de que los tratamientos estén en muy buen estado y que duren mucho más tiempo de lo que es, ¿no? Sí. Bien, nosotros tenemos un control o una carta de garantía donde encomendamos al paciente que siga una serie de controles post tratamiento, ¿no? Para también de una manera garantizarles el éxito del tratamiento, ¿no? Caso contrario no lo siga, podría verse perjudicado este factor, ¿no? El éxito. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que se deben prever para la colocación de un implante o una prótesis dental? Los factores que debemos tomar en cuenta siempre son, en caso de una prótesis convencional, sea el estado si el paciente tiene dientes todavía, debemos saber el estado de esos dientes, ¿no? Que nosotros los llamamos pilares, porque las prótesis se van a apoyar sobre esos dientes. Tenemos que saber cómo están esos dientes,
saber que la higiene del paciente esté en muy buen estado, ¿no? También debemos tener nosotros como doctores disponibilidad. Necesitamos tiempo para realizar esos tratamientos, porque si se hacen rápido, ¿no? Estos tratamientos se hacen mal, salen mal hechos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa disponibilidad de tiempo, ¿no? Y sobre todo nosotros debemos realizar un tratamiento con un equipo de especialistas, ¿no? Yo como rehabilitador no solo voy a ver al paciente, sino también va a ver el área de endodoncia, el área de periodoncia. Entonces el paciente tiene que entender que va a pasar por varios especialistas, no solo por uno. En el caso de los implantes, son muchos más factores que debemos tomar en cuenta, ¿no? Son el factor económico, el factor de salud sistémico. Los pacientes hoy en día hay muchas enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Problemas cardíacos. Entonces, hay muchos estudios que se realizan donde se ve la evidencia de la duración de los implantes en estos pacientes, y la duración es la misma que un paciente sano, siempre y cuando el paciente esté controlado con su diabetes, esté controlado con su hipertensión o la enfermedad sistémica que tenga. Entonces, no haya ningún temor en el que el tratamiento no pueda realizarse, porque sí se puede, ¿no? Sí se puede, siempre y cuando el paciente esté controlado. Entonces siempre el paciente esté con buena salud y también las condiciones, por ejemplo, óseas, ¿no?, estén favorables, porque el implante tiene que colocarse en un lecho óseo, ¿no? Entonces, siempre y cuando estas opciones, y si el paciente pueda tener una enfermedad sistémica pero esté controlada, sí sería un candidato para implantes. Por supuesto, ya que tú lo has dicho, la condición ósea también es importante, ¿no? Por eso al inicio mencioné que es importante las radiografías y las tomografías, ¿no? El especialista, para planificar la colocación de implante, necesita una buena calidad y una buena cantidad de hueso, ¿no? Para que el implante pueda tener una buena estabilidad, ¿no? Eso se tiene que evaluar y se tiene que planificar, claro, ¿no? Por otra parte, como te mencioné, los pacientes que son comprometidos sistémicamente sí pueden ser candidatos para implantes, siempre y cuando estén controlados, y no va a haber ninguna contraindicación en esos casos. En ocasiones nos llegan pacientes que han perdido dientes hace tiempo y la zona del hueso se empieza a achicar, ¿no? Claro. Empieza a reabsorberse tanto en el sentido horizontal como vertical. Claro. Pero en esos casos aún así se pueden hacer implantes, solamente que previamente hay que hacer una cirugía, ¿no? Una cirugía de regeneración ósea, que ya lo hace el equipo de periodoncia o implante, ¿no? Para recuperar ese hueso y sobre ese lecho nuevo recién colocar el implante, ¿no? Entonces, esos procesos pueden tomar un tiempito, pero por eso, si previamente, como mencionaste, tiene que ser evaluado por un equipo para que puedan ver todas esas condiciones del paciente, la planificación del paciente. Así es. Como tú mismo lo has mencionado, yo como rehabilitador voy a trabajar de la mano con el periodoncista y con el implantólogo para determinar qué tratamientos previos se pueden realizar antes de la colocación del implante, si es que el paciente lo requiere, ¿no? Si es que el paciente requiere algún injerto óseo o algún injerto de tejido de encía, ¿no? Entonces, si el paciente lo requiere, se planifica y se puede hacer. Hoy en día se puede realizar esos tipos de tratamientos. Bien, yo quería comentar también una pregunta que nos hacen bastante nuestros seguidores, que es con relación al costo, ¿no? Entonces, quiero que entiendan de que sí hay una diferencia de costos, pero esta básicamente está relacionado a que obviamente en uno es una cirugía y los materiales que involucran, y en el otro el laboratorio, que es la porcelana o la colocación de la corona. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando perdemos un diente, ¿no? Se queda un vacío. Eso nos trae una serie de problemas masticatorios, estéticos, etc., ¿no? Así es. Entonces, ya de hecho de perder un diente es un gran problema. Entonces, por todo lo que podamos hacer nosotros es preservar ese diente,
¿no? Corona si es necesario reconstruirlo. Ya en el extremo final es un implante. Pero si perdemos un diente a largo plazo, no, o sea, si de repente muchos de los pacientes piensan que es más fácil sacar un diente, ¿no? Que en vez de reconstruirlo con diferentes tipos de prótesis. Y pierden el diente, no saben que a largo plazo eso les va a costar mucho más que una restauración. Así ¿no? es. Si ya perdemos un diente, pues tenemos esas dos opciones, pero en todo lo que hemos estado conversando, entonces, ¿cuál serían en pocas palabras? Mejor, ¿no? Entonces, ya perdí un diente. Entonces, ¿cuál es lo que usted recomendaría para poder recuperar ese dientecito perdido? Sí, en el caso en el que el paciente haya perdido un diente, ¿no? O tenga unas caries y esta se vuelva más extensa y llega a perder el diente, entonces ahí el tratamiento o los tratamientos que se van a realizar van aumentando, ¿no? Una cosa es realizar una curación con resina y otra cosa es realizar una reconstrucción del diente, una endodoncia o una extracción del diente y colocar un implante, ¿no? Pero en el caso en que ya el paciente haya perdido un diente, yo como especialista yo recomendaría colocarse un implante, porque como mencioné antes, esa siempre va a ser la primera opción, ya que en una prótesis convencional se podría colocar una prótesis removible o hacer una preparación o llamarlo un tallado, ¿no? A los dientes vecinos para apoyar a un puente, no una prótesis fija, ¿no? Pero yo no le recomendaría porque estaríamos tallando dientes natural, dientes sanos. Claro. Entonces, siempre la primera opción sería colocar un implante, ¿no? Claro, es mucho más costoso porque a diferencia de un tratamiento convencional, se tiene que pedir aditamentos, ¿no? Primero se tiene que pedir el implante, se tiene que pedir otros aditamentos, ¿no? Otros aditamentos para colocar la corona sobre el implante, ¿no? Pero sí, siempre es bueno saber qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Porque a veces el paciente no quiere tallar sus dientes y entonces prefiere hacer un gasto extra que al final, a futuro le va a salir mucho mejor porque sus dientes se van a mantener sanos, ¿no? Entonces también hay que saber lo que quiere el paciente. A veces el paciente también no solo ha perdido un diente, sino ha perdido mucho más dientes, entonces requiere muchas más prótesis convencionales, entonces a veces el paciente no pasa por un proceso de adaptación, no se llega a adaptar, entonces lo ideal sería colocarse varios implantes para reemplazar esos dientes perdidos, ¿no? y mantener una buena salud bucal, ¿no? Porque a veces también la salud empieza por la higiene. Entonces, cuando instalamos una prótesis removible o una prótesis fija, el paciente no se limpia bien esa zona de la boca y se acumula sarro, se acumulan bacterias y se termina afectando muchos más tejidos de lo que era en el inicio, ¿no? Entonces, por eso siempre la primera opción va a ser un implante dental. Bien, entonces en una prótesis tipo puente, por ejemplo, tenemos que desgastar los dientes al costado, los dientes aledaños al espacio. Claro, así es. ¿No? Lo cual, si fuese un diente sano, pues sería un daño para ese diente, ¿no? A largo plazo. Así es. Tal vez si fuese un diente que estuviese ya bastante dañado y que sí necesitase corona, ¿no? Pero, por otra parte, el implante es unitario. Es una cirugía, es cierto, coloca un tornillo, un implante en el hueso, pero es unitario. Entonces eso no va a perjudicar a los dientes del costado y permite una limpieza adecuada, ¿no? Una limpieza fácil por el pasaje del hilo dental, por ejemplo. En cambio, en un puente no, porque al estar unido no se puede pasar el hilo dental. Y es muy importante porque se puede acumular comida en esa zona de unión. Claro, y a veces el paciente dice, sí, pero sí, yo siempre me cepillo, siempre me higienizo, siempre me limpio, pero debajo del puente siempre nosotros a veces encontramos restos de comida, ¿no? Entonces también esa parte es la que nosotros debemos tratar de proteger, ¿no? La encía, porque se puede inflamar, puede empezar sangrado, entonces se puede complicar mucho más, ¿no? Entonces el implante en esos casos es una opción que permite al paciente
higienizarse de una manera correcta y adecuada. Muchas gracias, doctor Luis. Estuvo muy interesante. Creo que hemos podido resolver algunas de las dudas. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación y bueno, sé que hay muchas más dudas y estoy aquí para poder responderlas. Y muchas gracias a ustedes por participar. Por favor, envíenos sus mensajes que vamos a intentar responderles a todos. Y vamos a hacer una serie de conversatorios no solamente con rehabilitación oral, sino con todas las especialidades para poder ayudarlos. Muchas gracias.